Bueno, podemos decir que en Panamá estamos viviendo una situación en que el país camina bien en términos económicos y hay muchos avances, avances en la tasa de escolarización, avances en muchas áreas, pero también hay áreas en que se puede mejorar en el país y hay mucho que se está haciendo en mejorar la situación para los niños pequeños en programas de estimulación de niños pequeños, el desarrollo infantil temprano, abrir espacios de aprendizaje para los niños 3 a 5 años. Y el Estado está viendo que es muy importante invertir en los niños pequeños, en los primeros 6 años, que son tan importantes para las capacidades y desarrollo del niño. En términos globales, el país no va a lograr todos los ODMs, pero no quiere decir que hay niños muriéndose de hambre en todos lados, pero quiere decir que en los últimos pasos para lograr los ODMs en un país como Panamá es muy complicado y requiere una inversión bastante importante en servicios a nivel básico en el terreno en que viven los más pobres. Y en los últimos 2-3 años que nos queda, requiere un esfuerzo enorme en inversiones en las áreas en que viven los pobres. No quiere decir que las inversiones importantes en infraestructura, hospitales, escuelas, no cuentan, pero lo que es más importante es que hay médicos, enfermeras, personas del sistema de salud en las comunidades, porque es allí que los niños mueren. Aquí en que el país tiene que cortar la tasa de mortalidad por 50%, la gran parte de estas complicaciones son complicaciones neonatales o defectos genéticos. Y tener personal capacitado en las comunidades ayuda en estos casos. Pero en realidad lo que pasa es si la mujer tiene que caminar 8 horas para llegar a una clínica, no va a salvar un niño que está sufriendo por complicaciones genéticas o si hay complicaciones en el parto. Pero en otros países en que la mayoría de las muertes son, por ejemplo, malaria o diarrea, es mucho más fácil cortar por 50% la tasa de mortalidad que aquí en que estamos hablando de los primeros 24 horas solamente. En realidad la gran parte de las complicaciones son en estas horas preciosas. Ahora es una pregunta fundamental que es la calidad y mejorar la calidad para que Panamá pueda ser competitiva en los años siguientes, en los años 2020, 2030, porque en este momento la calidad necesita mucho esfuerzo. Y eso no quiere decir que los esfuerzos hechos no son importantes, pero se tiene que invertir en la capacitación de docentes, en la profesión de docencia y asegurar que hay una transformación, modernización total del sistema. Porque si no el país va a tener problemas en retener a estos niños en la escuela y asegurar que las capacidades necesitadas por una economía moderna ya se pueden cumplir. En términos de registro de nacimiento, el país está cerrando brechas. El año pasado con el Tribunal Electoral logramos asegurar una cedulación de 20,000 niños que no tenían antes, y este año con el Estado, con el apoyo de donantes y UNICEF, van a continuar en esto
vamos bien en el número total de niños que asisten a la escuela y continúan y terminan primario y secundario. Entonces hay avances que son muy importantes. Creo que también en el positivo hay avances en el número de niños que asisten a los centros para niños pequeños entre 3 y 4 años y muchos avances en términos de cobertura de programas de desarrollo infantil temprano. Pero en donde hay brechas, en las áreas más marginalizadas del país siempre hay brechas. En las áreas de las comarcas y en las poblaciones urbanas marginalizadas hay mucho a hacer. O sea que más que por el tema es porque no podemos llegar a las poblaciones más marginadas con sí. todo eso. O no estamos hablando su lengua. Tenemos que ver cómo acercar a estas poblaciones, entender sus necesidades y ver cómo se puede adaptar políticas y programas del Estado para estas poblaciones. Hay muchas políticas públicas muy buenas, hay otras que pueden, claro, siempre se mejora, pero en términos de medidas también hay mucho que se puede hacer. En la Contraloría están trabajando mucho ahora en mejorar la calidad de cifras. Tenemos toda la información del census de 2010. Este año se va a realizar una encuesta en todo el país sobre la situación de la niñez, pero esto se tiene que utilizar para mejorar sistemas de evaluación y seguimiento dentro de cada área de trabajo, en salud, en educación, y aprender, siempre aprender, porque en hacer evaluaciones vemos lo que funciona y lo que no funciona, y tener decisiones o tomar decisiones duras sobre lo que no funciona, tanto como lo que funciona bien. Pero hay espacio para asegurar un mejor seguimiento de los indicadores de éxito. En realidad, los objetivos son muy importantes globalmente, pero es una medida de decir cuál es el progreso globalmente. No es para castigar o premiar un país u otro, porque como dije antes, por ejemplo en Ghana sería muy fácil cortar la tasa de mortalidad infantil. Aquí sería muy difícil y siempre hubiera sido. En Inglaterra, de donde vengo yo, es muy difícil porque esta tasa de mortalidad está totalmente ligado a problemas neonatales y genéticos. Entonces es muy complicado. Pero para el país quiere decir tal vez que la inversión en la niñez podría haber sido pensado un poco antes y con un presupuesto basado en resultados y no solamente en proyectos. El papel de UNICEF es ayudar el gobierno, el Estado y la sociedad civil mirar dónde estamos con las políticas públicas hacia la niñez y ver dónde se puede mejorar lo que se está haciendo. Y creo que parte del papel que podemos jugar es ver en países en la región donde hay avances, cómo se puede aprender de las políticas públicas en estos países para mejorar o continuar con las mejoras en el país y asegurar que el país anda bien con políticas públicas modernas y inversiones del Estado en la niñez que son importantes para la calidad y la cantidad de servicios sociales y públicos. Tenemos un presupuesto enorme, no tenemos
plata para dar al gobierno. Al contrario, el gobierno nos aporta cada año un pedazo de nuestro presupuesto bastante pequeño. Nuestro papel es aportar asistencia técnica, ver políticas, ver cómo mejorar políticas. En el caso del programa actual es asegurar que ayudamos al gobierno a mejorar, o el Estado, mejorar la calidad de información, de cifras, de datos, asegurar que hay capacidades en las universidades de hacer investigaciones sociales, mejorar la capacidad de entender cuáles son las implicaciones económicas de invertir o no invertir en la niñez, por ejemplo. Entonces, en mejorar la calidad de conocimientos e información sobre la niñez en el país, porque el país es un país que tiene un presupuesto importante y puede invertir, pero es ver dónde y cómo para los resultados más efectivos.